Quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, al libro de Santiago. Y en el capítulo 5 tenemos una enseñanza que probablemente por tanto tiempo de conocerla, ya la tomamos como algo rutinario dentro de nuestro contexto espiritual y perdemos de vista el impacto, la trascendencia y la enorme capacidad que Dios nos ha legado a través de un medio que tenemos acceso en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Una poderosa arma que puede cambiar nuestro presente y nuestro mañana, que es capaz de alterar, no importa la distancia, no importa el lugar donde esté. La oración tiene esa capacidad ilimitada de poder trascender. Y necesitamos volver a darnos cuenta que la oración no es para super espirituales, no es para hacer un ejercicio piadoso. La oración no nos exime de circunstancias, ni tampoco la oración es un evasor de la realidad. Eso debo colocarlo a manera de introducción, porque en ocasiones, cuando estamos en tiempos de dificultad, se nos olvida que tenemos en lo individual, en lo personal, una enorme oportunidad de propiciar que las cosas cambien. Sin importar cuánto estemos viviendo o el tiempo, las circunstancias, es lo que necesitamos enfatizar. Y Santiago en este capítulo ha estado hablando acerca de la oración. Permíteme entonces el verso 17 y verso 18. Elías era un hombre sujeto, subraya eso, a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La tendencia general que nosotros colocamos cuando hablamos de la oración es sustraernos y descalificarnos, porque creemos que no tenemos la habilidad suficiente para articular un lenguaje apropiado capaz de atraer la atención o el interés de Dios, porque creemos que un lenguaje articulado, organizado, es capaz de atraer y despertar el oído de Dios. Pero Santiago está retirando todas esas condiciones que anticipadamente nosotros hemos colocado. Y nos dice cómo una persona en similares condiciones como tú y yo, hemos visto a uno de los grandes del Antiguo Testamento florecer en medio de la oración. Pero Santiago no se propone elevar a Elías como el modelo de oración, sino por el contrario, haciéndolo similar a ti y a mí bajo los mismos contextos de la vida cotidiana, para que nosotros entonces cesemos de pensar que no somos dignos o no tenemos la estatura, o quizás no podremos llegar a un lugar donde seamos del mismo nivel que Elías. Primero, debes tú y yo colocar que somos hijos del Señor, y como hijos tenemos un acceso a su presencia. Ya no tenemos que estar esperando tiempos o hacer citas. Hoy tenemos la ilimitada capacidad de presentarnos con Él en cualquier tiempo y en cualquier momento. La oración, hemos escuchado, y este es una breve introducción a la oración, puesto que la oración es el medio de comunicación entre el cielo y la tierra. Es la declaración audible de cuanto tú y yo estamos viviendo, experimentando.
Tú pudieras pensar y decir, bueno, Dios conoce todas las cosas, por supuesto, y aún antes de que tú puedas hilar toda tu capacidad intelectual, el Señor conoce lo más profundo. Pero como Padre, Él espera una comunicación, escuchar de tus labios lo que Él previamente conoce. Pero el propósito es esa relación profunda que puede llevarte a aprender cómo enfrentar tus tiempos difíciles, cómo manejar tus ansiedades, cómo no ser superado por las presiones de la vida, cómo no caer en la angustia cuando las cosas están mal, cómo no vivir bajo una crisis cuando tienes un elemento poderoso que es capaz de superar las circunstancias que te están afectando. Ese es el secreto. Santiago previamente, en un verso anterior, en el verso 13, él está hablando él dice acerca de dos condiciones o dos estados en los que podemos estar en la vida. La primera dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Cante, baile, haga oración. Es decir, cuando viene el tiempo de la presión de las circunstancias, tenemos ya la herramienta, el medio para contrarrestar las condiciones que genera el desgaste, porque a veces enfrentar circunstancias es algo exhaustivo, te debilita, te genera una crisis, pero es lo que dice, cuando llega el momento debemos aprender qué hacer para no ser conducido por la presión, por el estrés o las circunstancias. Haga oración. Y cuando estamos alegres, dice, empiece a cantar, alabar y glorificar a Dios. Prácticamente esos son los dos estados en que tú y yo nos vemos involucrados en la vida cotidiana. Pero volvamos al punto. Dice que Elías era una persona con condiciones que afectaban su vida personal. No estaba exento de dificultades, tentaciones o condiciones que afectaran su relación con Dios, o aún en su relación con las personas cuando hay inconformidades, desacuerdos, cuando hay enojo, cuando hay molestia. O sea, Elías estaba bajo ese mismo contexto. Lo que está enseñando Santiago es que nosotros tenemos la capacidad de accesar a través de la oración al trono de la gracia sin que tengamos un doctorado en oración. La oración es como cuando respiramos. Es el ejercicio y debería ser el ejercicio natural de nuestra relación con Dios. No está enfatizando tanto la oración ferviente, porque la palabra ferviente prácticamente está diciendo orando sobre oración, es lo que está diciendo. Orando o sobreorando es lo que está enseñando. Elías tuvo que sobreponerse a su contexto personal o su contexto social y saber que por encima de cualquier obstáculo, de cualquier impedimento, tú tienes la llave que es capaz de poder abrir las puertas de los cielos y entonces propiciar que esos recursos ilimitados puedan convertirse en una realidad, no en algo abstracto, sino en algo concreto, algo que tú y yo podemos palpar, podemos tener. Fíjate bien lo que dice aquí. ¿Para qué oró Elías? Para que no lloviese. ¿Cuál es el punto que está enfatizando? Primero, debo recordarte, Santiago le está escribiendo a una comunidad judía que para ellos la lluvia representaba una gran cantidad de aspectos que para ti y para mí están olvidados o ignorados. El Señor les había dicho
a través de Moisés que si ellos se alejaban de sus caminos, Él cerraría los cielos para que no lloviera. En otras palabras, les iba a decir o les diría: voy a cerrar todos tus negocios, voy a cerrar todos tus trabajos, voy a cerrar todo lo que te propicia generar ingresos. Wow. Eso es lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué? Porque era una comunidad dependiente completamente de la agricultura, de la lluvia, de todo lo que estaba ahí. Esa es la razón, y por eso debo situarte en ese contexto. Elías no tomó la iniciativa: hoy voy a orar para que no llueva y que no llueva. No, él estaba bajo la directriz del Señor, lleno del Espíritu Santo para orar conforme y en armonía con la voluntad de Dios. Así que cuando tú y yo oramos, necesitamos alinearnos con su voluntad, porque ese es el secreto de la oración contestada. Ese es el secreto de la efectividad. ¿Y cómo conoceremos su voluntad? A veces parece tan difícil, pero también a la vez parece tan fácil. Difícil porque las interrogantes: ¿qué dirá Dios? ¿Será esto lo que Dios espera? ¿O Dios ha preparado esto? Y tan fácil será porque cuando empezamos a conocer su palabra, le estamos conociendo a Él. Cuando el Espíritu Santo nos está revelando su carácter, sus planes, sus propósitos, y nos compenetramos con su palabra, entonces empezamos a darnos cuenta cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la oración, a través de nuestra relación con Él. Así que Elías oró para que no lloviera. Y este es el punto. Debemos también aprovechar la oración para cosas específicas, ser específicos en ese contexto. Una, recuerda, en armonía con la voluntad de Dios. A veces me cuesta trabajo cuando estamos orando por algo y alguien dice: bueno, Señor, si es tu voluntad que se haga esto. Y es donde digo: bueno, hay ocasiones en que debemos decir conforme a tu voluntad, pero cuando sabemos específicamente que es su voluntad, debemos decir: gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Es como si dijeras: Señor, que mi mamá sea salva. Bueno, si es tu voluntad que sea salva. Por citar un ejemplo. O ay, Señor, si tú quieres que vaya el domingo, pues pon. No. Eso es lo que estamos hablando. Y cuando empiezas a colocar esos temas en otra índole, o tal vez más profundos, o tal vez más complejos, pero entiendes ya cuál es la voluntad de Dios, ya no oras en algo ambivalente, sino con algo concreto, algo directo. ¿Por qué? Porque sabes que esa es la voluntad de Dios. Elías no se paró y dijo: voy a demostrarles que soy un profeta y que no llueva. No, él estaba en armonía con la voluntad de Dios, orando porque el pueblo, recordarás, se había distanciado de la perfecta voluntad de Dios, vivía bajo la idolatría con Acab y aquella mujer Jezabel, de tal manera que habían cambiado radicalmente las cosas. Por eso es que en ocasiones nosotros queremos hacer algo más en la oración, y ese es otro peligro. Si Elías oró para que no lloviera, nosotros también vamos orando para que no llueva. No, tenemos que tener ese balance, saber cuándo debemos orar y qué debemos orar. Esta es la condición. Y yo estoy seguro que Dios puede seguir cerrando los cielos y puede seguir abriendo los cielos en la medida en que su voluntad así lo determine, y a través de ti o de mí o de otros va a poder hacer esa perfecta voluntad como resultado de tener nosotros esa comunión con Él. A mí me gusta tanto cuando puedo leer que Elías no era distinto a mí, que Elías no vivía en un pedestal, que no tenía una aureola o no estaba en otra atmósfera, que ya volaba. No, Elías huyó, tuvo temor, debo decirte, huyó de Jezabel, corrió, pero aún así el Señor escuchó su oración.
debes volver a recordar, no necesitamos ser gigantes espirituales para iniciar y llevar ante el Señor nuestra vida, nuestras necesidades. Ahí donde estás, porque el mejor inicio es donde estamos. El lugar donde nos encontramos bajo las circunstancias en las que estamos, ese es justo el momento donde tenemos que orar. El cielo está esperando que los valientes lo arrebaten. Lo que quiere decir es que los que tienen fe sean capaces de lanzarse y propiciar que cuanto tiene el cielo destinado para nosotros, entonces se puede hacer realidad. Vas a encontrar que Santiago dice que a veces no tenemos por una sola razón. ¿Porque leemos la Biblia? No. Porque no oramos. Y es que hemos minimizado la oración. Ya no tenemos personas, y hablando de personas de una calidad de oración, ya no tenemos reuniones de oración masivas. A veces leemos el libro de los Hechos y nos sorprende por qué tantos milagros, cómo es que en un instante el Señor agregaba cientos, miles, vemos milagros plasmados, personas transformadas, personas viniendo a buscar al Señor, y dices, ¿por qué sucedía eso? ¿Hay algo distinto a ellos o a nosotros? Nada. La diferencia es que esa iglesia tenía un enorme poder y aprendió a utilizarlo, la oración. El Señor le dio a Pedro las llaves simbólicamente de cómo debería hacer el ministerio, y él usó una de esas llaves, la oración. Dios te ha confiado a ti y a mí un enorme poder, un ministerio que probablemente no alcanzamos a vislumbrar, a darnos cuenta que puede ser desarrollado, y no necesitas estar en un púlpito, no necesitas estar en un ministerio específico. Tú eres un colaborador para propiciar que la voluntad de Dios continúe ejercitándose, ejerciendo sobre la faz de la tierra. Recordarás que Jesús dijo, enseñando a sus discípulos a orar, hágase tu voluntad, esa era la petición. Y nosotros somos los propiciadores a través de la cual Dios hará realidad que sus planes y propósitos se cumplan. Y lo puedes ver en Elías. Él oró para que no lloviese. Ya expliqué por qué no llovió. Porque era parte del plan y de la voluntad de Dios desde que Moisés les expuso que si ellos se alejaban de la voluntad de Dios, Él cerraría las fuentes de los cielos y no habría bendición. Y esto aplica para ti y para mí también, porque Dios no felicita ni premia a hijos desobedientes, déjame decirte. Dios no recompensa a sus hijos que no caminan en armonía y en voluntad y dentro de la voluntad de Él. Eso sería un mal ejemplo de un padre. Qué tremendo, ¿eh? Lo que él está haciendo en Elías era cumplir su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque quería enseñar a las generaciones venideras que cuando estamos en armonía con la voluntad de Dios, nuestra oración no solo es escuchada, no solo es recibida, la oración tiene una respuesta. Por eso en mis tiempos de oración, uno de los textos favoritos cuando oro es lo que dice el teléfono de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Esa frase, clama a mí y te responderé, ha representado para mí uno de los más grandes retos y también una de las más grandes certezas en mi vida. Porque no solo es una propuesta de Dios, es una seguridad que si yo doy el primer paso, Él dará los siguientes 99 pasos necesarios para seguir adelante. Pero es mi decisión, es mi determinación.
Y dice aquí entonces que Elías, cuando oró, hubo un tiempo por el cual no llovería. Nosotros no podemos prefijar tiempos, pero sí podemos aprovechar que aun cuando los tiempos no sean los más apropiados, tenemos la oportunidad de buscar a Dios. Orar es propiciar cambiar las condiciones de tu presente. Cuando las personas renuncian a orar, renunciaron a un presente y renunciaron a un mejor futuro. Cuando las personas no se acercan al trono de la gracia, están autolimitándose. No es que algunos dicen, es que le ata las manos a Dios. Mira, nadie puede atarle las manos a Dios. Eso es algo que debo clarificar y reiterarte, porque constantemente en el ámbito cristiano esa frase, qué común es, que si no tienes fe, si no oras, le ata las manos a Dios. Imagínate si tú pudieras atarle las manos a Dios, tú eres Dios. Eso es una incongruencia, y voy a decir una palabra crítica, una aberración. Tú no puedes atarle las manos a Dios. Lo que sucede es que nos estamos autolimitando como resultado de no accionar conforme al medio que Dios nos ha delegado para hacer posible que las cosas sucedan. Es importante que entonces nosotros nos demos cuenta que tenemos una oportunidad en las circunstancias, en los tiempos difíciles, no solo para ir por el peso de las circunstancias, sino para ejercitar nuestra fe, para aprender cómo orar y de qué manera hacerlo. A mí me impacta cómo en toda la palabra encuentras mujeres y hombres que en diferentes tiempos, circunstancias o estados de ánimo elevaron su oración, y el Señor levantó. Hace la semana compartí acerca de Ana, aquella mujer atribulada, en amargura, en dolor. ¿Y qué hizo? Acudió al lugar donde las cosas pueden cambiar. Un día en el templo derramó su corazón y el Señor hizo posible lo imposible. Este es el secreto que tú y yo tenemos para una vida victoriosa. Tú determinas tu nivel de vida espiritual. Tú decides hasta dónde puedes y quieres crecer. Tú defines la profundidad de tus raíces como resultado de la búsqueda de comunión e intimidad con Dios, y propiciar a través de la oración que las cosas sucedan. Elías no era distinto a ti y a mí. Cuando habla de pasiones, habla en el contexto de todo lo que esta vida presente contiene. Y si él fue capaz de enfrentar y superar sus circunstancias, ¿por qué? Porque el secreto de su victoria no radicaba en ser Elías. El secreto de su victoria radicaba en estar en comunión con Dios. Es ahí donde está nuestro secreto. Cuando llegamos a ese punto donde nuestras convicciones se arraigan, orar no es una emoción, orar no es un sentimiento como cuando, ay, me caes bien porque las cosas estaban bien, ay, cuánto te amo porque todo va bien. La oración no posee esa característica, aunque las produce. Pero la oración es una decisión. A mí me impactó hace muchos años cuando, estudiando acerca de la oración, el Señor Jesús les estaba instruyendo a los discípulos cómo es que cada vez cuando Él se separaba de ellos y regresaba,
Las cosas eran tremendamente increíbles. Los enfermos sanaban, los ciegos veían, los paralíticos se levantaban. Esto había impactado a los suyos de tal manera que ellos decían, ¿cómo es que cosas pueden surgir cuando Él se retira a solas y cuando regresa el mundo cambia? Y es por eso que le preguntaron, enséñanos a orar. Esa es la razón por lo que ellos le dieron. Y Jesús dijo, cuando oren, fíjate bien, ese cuándo, subráyalo en tu vida. El cuándo es mi decisión. El cuándo es donde yo decido acudir al trono de la gracia. El cuándo es cuando mi vida determina ir al lugar de encuentros. Orar no es un lugar específico. Orar no tiene que ser en una locación única. Hoy somos templos del Espíritu Santo. Hoy en el lugar donde estés, puedes cerrar tus ojos, puedes ponerte de rodillas y ahí puedes clamar y proclamar el nombre del Señor y sus oídos estarán atentos. ¿Cuándo vamos a orar? Cuando tú lo decidas. Santiago dice que cuando alguien está afligido, lo primero que tiene que hacer es no permitir que el peso de las circunstancias continúen deteriorando su vigor. No permitir que las circunstancias debiliten su fe hasta fisurarla. El remedio o el antídoto para contrarrestar el impacto de toda esta aflicción es orar. Y probablemente a veces las cosas externas no van a cambiar, pero dentro de nosotros sí va a cambiar. Va a haber un cambio radical, va a haber un cambio total. Mira, es como Ana el domingo que compartía. Cuando Ana después de orar se levanta, ¿quién le dijo que ella iba a estar embarazada? Nadie. Pero ella se levantó porque sabía que ya tenía la respuesta y la solución a su vida. ¿Por qué? Porque era algo íntimo con Dios. Y eso fue lo que sucedió. Después de eso comió, se levantó y se alegró. ¿Por qué? Porque en medio del dolor y la tristeza dejó que la amargura llegara, pero supo parar exactamente para que esto no cambiara su destino. Eso es lo que tenemos que aprender. Estás enfermo, estás en necesidad, estás pasando una crisis difícil, el estrés o las presiones de la vida, el trabajo, la escuela son muy, muy profundas. No permitas que te despoje de lo mejor que eres y tienes. El trono de la gracia es capaz de mantenerte por encima de cualquier circunstancia, pero tú necesitas acudir en oración al Señor. Esto es lo que está enseñando Santiago. ¿Qué hacer? Orar. Orar no es una repetición, no es tampoco hilar palabras tan gratas. La oración es la expresión de ese corazón que está viviendo tiempos difíciles. Cuando aprendes a hablar con Dios, no necesitas a veces un lenguaje tan estructurado. A veces unas cuantas palabras son suficientes. O a veces habrá momentos en que se prolonguen esas palabras y puedan ser minutos o mucho más. Pero es la oración lo que hará posible que tú sigas de pie. La oración será fortaleza en tiempo de angustia. La oración será la que propicia las respuestas del cielo cuando estamos en crisis o en tiempos de necesidad. Orar es propiciar también a otros que los tesoros, los recursos del cielo puedan hacerse realidad en ellos, no importa la distancia o el tiempo. Aprendamos, tenemos un enorme poder a nuestra disposición. Tenemos
una gran cantidad de recursos disponibles, pero nos hemos venido despojando a nosotros mismos por ausentarnos de tiempos con Dios. La alabanza es grata, es parte de nuestra vida, pero necesitamos orar. Dios está buscando adoradores como resultado de tener una comunión con Él. La oración es insubstituible. Debo decirte, es insubstituible. La oración es una parte del proceso de la respuesta de la oración. Es importante. Te invito para que decidas ir paso a paso, pero decide cambiar tu rutina de oración. Decide alterar tu tiempo o tus palabras o el momento que tienes con Dios, porque a veces se nos vuelve rutinario. Ya mira, a veces hasta cuando damos gracias por la comida, en el nombre de Jesús, amén, bye. Y a veces el tiempo también puede ser el momento de decirle, Señor, así como mi cuerpo tiene hambre, cuánto anhelo que mi espíritu y mi alma tengan tal hambre para pasar ese tiempo contigo. Tenemos la oportunidad. No hay nada que pueda impedirnos acudir a Dios. El enemigo podrá tratar de robarnos cosas. El mundo tratará de impedirnos que nos reunamos. Las circunstancias pueden afectarnos para limitar nuestra búsqueda en un lugar, pero lo que nunca podrán quitarnos es lo que podemos hacer internamente y clamar a nuestro Dios en el lugar donde estamos. Ahí donde estás es el lugar donde podemos empezar, donde todo puede cambiar, donde todas las cosas pueden cambiar. Y es donde puedes hacer posible que otros también sean bendecidos. Lo que tú y yo tenemos, podemos dar. Y podemos dar en abundancia. A veces decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? Y a la ligera decimos, además de orar, ¿cómo te ayudo? No, qué excelente que podamos adicionar alguna otra ayuda. Pero la más impactante, la más trascendente, es cuando podemos elevarlos delante del Señor. Y entonces todas las cosas al que puede y le son posibles, las hará. Eso es importante. Yo te invito a cerrar tus ojos donde estés y decirle a Dios, ayúdame a aprender a orar con mayor efectividad. Padre, gracias por ese tiempo precioso que nos concedes. Hemos disfrutado esta adoración, nos ha conducido a tu presencia. Y ahora viene ese momento de hablar, de interactuar, de comunicarse contigo, Señor. Y cuánto anhelamos crecer en este proceso para prolongar tu presencia, para propiciar caminar en esa madurez, en la confianza de que todo lo tienes en tus manos, nuestro presente, nuestras circunstancias y aún nuestro mañana. Señor, cuánto deseamos que nuestra vida espiritual adquiera esa amplitud de revelación y conocimiento, percatándonos tener una herramienta poderosa a nuestro alcance, proporcionada por ti, para afectar el presente, para cambiar las circunstancias, para propiciar tus intervenciones, para enviar de las lluvias del cielo a nuestro favor. Padre, te damos gracias, porque tú escuchas nuestra oración. Tú te deleitas cuando oramos. Ese ilimitado poder está en nuestro favor, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a crecer en esa área.
a invertir más tiempo, a propiciar, Señor, a nuestra fe remontarse a las alturas. Muéstranos cada vez más las profundidades de esas riquezas, de esos tesoros eternos, y saberlos aplicar el día de hoy en el poder de tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias. Mil gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos. Sé que tú escuchas su voz y también levantarás mujeres y hombres con un alto grado de efectividad en la oración, que aun cuando nadie los pueda ver, serán tan efectivos en el anonimato, porque tendrán todo el tiempo para invertirlo contigo sin perturbaciones, sin alteraciones. Y ahí, Señor, propiciarás una extensión del cielo sobre la tierra. Harás de ellos, mi Dios, unas herramientas poderosas para cambiar, Señor, las circunstancias. Tu voz les harás escuchar y les harás entender con discernimiento para saber cómo orar, por quién orar y cuándo orar. Señor, gracias, porque esto es algo que nosotros necesitamos. Y a ti sea el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos próximo domingo. Bendiciones.